La noche había caído sobre Valle Salvaje como un manto espeso de secretos. El aire olía a tormenta, y en cada rincón de la casa grande se respiraba una inquietud contenida. José Luis caminaba por el corredor principal con paso firme, aunque el temblor en sus manos lo delataba. No comprendía cómo Dámaso podía haber vuelto, cómo el fantasma del pasado de Victoria había cruzado de nuevo el umbral de aquel palacio que él consideraba maldito. Victoria permanecía sentada frente al espejo, inmóvil. Las velas reflejaban un rostro pálido, más envejecido de lo que recordaba. No era solo el miedo lo que la debilitaba, sino la certeza de que, con la llegada de Dámaso, todas las mentiras que había levantado con tanto cuidado empezaban a resquebrajarse. Cuando José Luis entró, ella apenas lo miró. Él rompió el silencio con una pregunta que pesó más que el aire mismo. ¿Cómo es posible que no supiera nada de su marido? La duquesa cerró los ojos un instante, intentando encontrar una respuesta que no existía. Sus palabras salieron frías, casi sin alma. Aseguró que no sabía nada, que el regreso de Dámaso la había sorprendido tanto como a los demás. Pero José Luis no la creyó. Había servido a los de la Cruz durante demasiados años para no reconocer la mentira en los ojos de su señora. Esa duda se le clavó como una espina, y mientras se retiraba del salón, pensó que Valle Salvaje volvía a ser lo que siempre fue, un lugar donde los muertos regresan para ajustar cuentas. Mientras tanto, en la cocina, Luisa se preparaba para su arresto. Las lágrimas le empañaban la vista, pero aún así logró sonreír a Pepa. La joven le entregó un pequeño medallón, símbolo de su fe, rogándole que cuidara de Evaristo hasta su regreso. «Volveré, lo prometo», susurró, tratando de parecer fuerte. Pepa, sin embargo, sintió un escalofrío. Sabía que en Valle Salvaje las promesas eran como las sombras. Se alargaban, se deformaban y rara vez se cumplían. Alejo y Adriana observaban la escena desde lejos. Ambos estaban convencidos de que Luisa era inocente, que alguien había colocado la talla en su baúl para desviar las sospechas. La mirada de Adriana, llena de indignación, se cruzó con la de Alejo, y entre ellos se formó un entendimiento silencioso. Habían aprendido que la justicia en Valle Salvaje no se medía con leyes, sino con poder, y en ese juego, Victoria siempre tenía las mejores cartas. En otra parte de la casa, Pepa se debatía entre el deber y la duda. No podía quitarse de la cabeza una pregunta. ¿Y si todo esto estaba relacionado con el día en que Victoria sorprendió a Luisa en su habitación? Buscando respuestas, fue a ver a Francisco, el mozo más viejo del servicio, el único que había visto algo aquella tarde. Lo encontró en el establo, limpiando las riendas, y le lanzó una pregunta directa. ¿Fue ese el día en que desapareció la talla? Francisco evitó su mirada, y su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Atanasio, al enterarse de la detención, fue en busca de Mercedes. Ambos se encontraron a la orilla del río, donde el viento parecía llevarse las voces de los desesperados. Él le confesó su temor. Luisa está en un peligro mayor del que imaginamos. Mercedes lo escuchó sin interrumpirlo. En su mente se dibujaba una sola certeza. Alguien estaba moviendo los hilos desde las sombras, y ese alguien solo podía ser Victoria de la Cruz. En su mirada se encendió una chispa de venganza. La duquesa pagará por todo, dijo con voz que no admitía réplica. Al caer la tarde, Dámaso caminó por el jardín con paso pausado, disfrutando del perfume de las hortensias que Victoria había mandado plantar años atrás. Todo le parecía igual y, sin embargo, distinto. Cada piedra del camino guardaba un eco del pasado, cada esquina le recordaba la vida que una vez tuvo allí. Cuando Mercedes se le acercó para interrogarlo, él sonrió apenas. Ella, sin rodeos, quiso saber su propósito. ¿Por qué ha vuelto a Valle Salvaje?, preguntó. Dámaso respondió con calma, sin apartar la mirada. Esa pregunta, señora, no le corresponde a usted. Sus palabras fueron como una daga envuelta en terciopelo. Poco después, Victoria lo recibió en su despacho. Él, erguido, parecía un hombre distinto al que todos creían muerto. Ella, en cambio, se sentía deshecha, como si las paredes se cerraran sobre su cuerpo. Dámaso la observó con una mezcla de nostalgia y reproche. Merezco saber la verdad, dijo, pero tú también mereces saber por qué he vuelto. Aquella frase dejó a Victoria sin respiración. Durante un instante pensó que el suelo se abría bajo sus pies. Entendió que el regreso de su esposo no era casualidad, que traía consigo una verdad enterrada que ella ya no podría esconder. Leonardo, ajeno a todo ese torbellino, buscó a Bárbara para hablar de algo que lo atormentaba.
Desde que Irene le había contado dónde encontraron a la joven, no podía dejar de imaginarla al borde del precipicio del Salto del Ángel, mirando al vacío. Cuando la tuvo delante, no tardó en preguntarle. Bárbara, visiblemente alterada, negó con firmeza que quisiera quitarse la vida. No fui allí por eso, murmuró. Sin embargo, su voz temblaba. Después de un silencio incómodo, añadió que necesitaba alejarse de él, que su presencia le hacía daño. Leonardo quiso protestar, pero la vio tan frágil, tan rota, que no tuvo valor para insistir. En el pueblo, Pedrito notó enseguida la ausencia de Bárbara. Pasó la tarde buscándola entre las colinas, convencido de que algo malo había ocurrido. Cuando regresó sin resultados, la preocupación lo devoró. Esa desaparición no era un simple capricho, sino el eco de una tragedia que todavía pesaba sobre todos. Nadie lo sabía aún, pero el miedo empezaba a extenderse como una sombra invisible. De regreso en la casa grande, José Luis observaba desde la galería la silueta de Dámaso paseando con tranquilidad. Cada paso del recién llegado le resultaba provocador. Había algo en ese hombre que le inspiraba desconfianza, una calma demasiado calculada. José Luis sabía reconocer a los hombres que esconden más de lo que dicen, y Dámaso era uno de ellos. Mientras lo seguía con la mirada, se prometió a sí mismo descubrir qué buscaba realmente en Valle Salvaje. Esa misma noche, Adriana entró en la habitación de Victoria. Quiso hablar con ella, entender por qué el regreso de Dámaso la había trastornado tanto. Pero lo que encontró fue una mujer prisionera de sus propios recuerdos. Victoria miraba una vieja fotografía, donde ella y Dámaso aparecían felices, antes de que la ambición los separara. Hay cosas que es mejor dejar muertas, murmuró sin mirar a su sobrina. Adriana, sin comprender del todo, respondió con dulzura. Las verdades muertas siempre resucitan, tía, tarde o temprano. Afuera, el cielo se abrió en una lluvia suave, como si el valle quisiera limpiar su propio pecado. Alejo cruzaba el sendero que llevaba a la capilla, buscando un momento de paz. Pero la tormenta interior lo seguía. No podía dejar de pensar en Luisa, en cómo la habían acusado sin pruebas. Recordaba su sonrisa, su manera de proteger a los demás, su inocencia. No entendía por qué la justicia había decidido ensañarse con ella. En su mente, juró no descansar hasta probar su inocencia, aunque eso significara enfrentarse a la mismísima Victoria. Mientras tanto, en las celdas de la Santa Hermandad, Luisa trataba de mantener la calma. El olor a humedad y hierro oxidado le recordaba su fragilidad. Pensaba en Evaristo, en su risa, en las manos pequeñas que la buscaban cada mañana. Aquella imagen le daba fuerzas. Cerró los ojos y rezó, no pidiendo libertad, sino esperanza. Afuera, las campanas repicaban con un sonido triste, como si el propio valle llorara con ella. El amanecer trajo un aire distinto. Los criados susurraban en los pasillos, temerosos de que Dámaso hubiera venido a reclamar lo que alguna vez fue suyo. Victoria ordenó que nadie hablara de él fuera de la casa, pero era inútil. En un lugar como Valle Salvaje, los secretos viajaban más rápido que el viento. Cada palabra, cada mirada, cada silencio se convertía en rumor, y los rumores, allí, eran más fuertes que la verdad. José Luis, incapaz de contener su inquietud, visitó al padre Anselmo. En la penumbra de la sacristía, el viejo sacerdote escuchó con atención. A veces los muertos regresan no por venganza, sino para recordar a los vivos lo que olvidaron, dijo el cura con voz cansada. José Luis no respondió, pero sintió que aquellas palabras encerraban una advertencia. Cuando salió, el sol se reflejaba en la torre de la iglesia, cegándolo por un instante. Era como si el propio cielo quisiera impedirle ver lo que estaba por venir. Victoria, en cambio, se refugiaba en la capilla privada de la casa. Allí, entre las sombras y el olor del incienso, intentó encontrar consuelo. Pero el rostro de Dámaso la perseguía. Recordó la última vez que lo vio, la discusión que terminó con su huida, el juramento que ambos rompieron. Cada imagen era un golpe. Se arrodilló, y por primera vez en años, rezó de verdad. No por perdón, sino por valor. Mientras tanto, Mercedes y Matilde tramaban su siguiente paso. La primera movida debía ser pública, lo suficientemente fuerte como para hacer temblar la reputación de Victoria. Si la justicia no actúa, lo haremos nosotras, dijo Matilde, apretando los dientes. Mercedes asintió, pero sabía que en Valle Salvaje cada acto de venganza tenía un precio alto. Antes de atacar, advirtió, tenemos que descubrir qué sabe Dámaso. Solo así sabremos dónde golpear.
Al caer la noche, Dámaso visitó el antiguo despacho que había sido suyo. Acarició los muebles, los libros, los objetos que una vez le pertenecieron. Luego abrió un cajón y sacó una carta amarillenta. Era la última que Victoria le había enviado antes de desaparecer de su vida. La leyó en silencio, y una sonrisa amarga se dibujó en su rostro. «Siempre fuiste mejor actriz que esposa», murmuró, dejando la carta sobre el escritorio. Afuera, el viento aullaba entre los árboles, como si el valle reconociera el regreso de uno de sus fantasmas más antiguos. Y en algún lugar del bosque, una figura femenina caminaba descalza entre las hojas húmedas. Era Bárbara. Su mirada estaba perdida, y el eco del río la guiaba hacia un destino incierto. No sabía a dónde iba, solo que necesitaba alejarse de todo. Cada paso era una despedida silenciosa. Cuando el relámpago iluminó el cielo, por un instante pareció que el valle entero contenía la respiración. La historia de Valle Salvaje estaba a punto de girar, y nadie, ni siquiera Victoria, podría detenerlo. El amanecer se tiñó de un gris melancólico, como si el propio cielo presintiera que el valle iba a volver a mancharse con la sospecha. José Luis se levantó antes que nadie, incapaz de soportar el peso de la noche. En su mente resonaban las palabras de Dámaso, sus gestos calculados, la calma que solo tienen los hombres que esconden una verdad demasiado grande. Mientras bajaba las escaleras, su bastón golpeaba el mármol con un ritmo tenso, como si marcara la cuenta atrás de algo inevitable. En el comedor, Dámaso ya lo esperaba. Estaba de pie junto a la ventana, observando el jardín con la serenidad de quien ha vuelto a un lugar que nunca dejó del todo. Cuando José Luis entró, él ni siquiera se giró. «¿No tiene usted curiosidad por saber por qué regresé?», dijo sin mirarlo, con una voz tan suave que casi parecía una provocación. El mayordomo sintió un escalofrío. No respondió, solo avanzó hasta la mesa, donde el café humeaba aún. En el silencio que siguió, el tic-tac del reloj se volvió ensordecedor. Dámaso giró lentamente, con los ojos fijos en él. «Siempre ha sido usted fiel, José Luis, fiel a esta casa, a los secretos de su duquesa, incluso a los que no debería haber guardado». Aquellas palabras fueron una daga cuidadosamente afilada. José Luis apretó los labios. Lo miró con firmeza, pero por dentro sintió un temblor que no era miedo, sino presagio. En Valle Salvaje, las frases cargadas de veneno solían anunciar tragedias. Mientras tanto, en el calabozo de la Santa Hermandad, Luisa escuchaba los pasos de los guardias alejarse por el pasillo húmedo. Cada eco le recordaba que estaba sola. Se abrazó las rodillas y cerró los ojos, intentando imaginar el rostro de Evaristo. Era su manera de resistir, pero en su pecho crecía una sombra, la certeza de que alguien poderoso había decidido sacrificarla para protegerse. En ese silencio, la fe se le convirtió en dolor. Adriana no soportó la espera. Decidió ir al despacho del capitán Escobedo, convencida de que podía ayudar a Luisa. Con la firmeza que heredó de su padre, le exigió que revisara las pruebas. El hombre la observó en silencio, admirado por su valentía. «A veces, la justicia necesita algo más que palabras», le dijo. Ella respondió con un hilo de voz. «Entonces buscaré los hechos». Salió de allí con la determinación de una mujer dispuesta a desafiar el poder de su propia familia. En paralelo, Pepa recorría los pasillos de la casa grande buscando pistas. Sabía que Luisa jamás tocaría una reliquia sagrada. Recordó el día en que Victoria la sorprendió en su habitación, el pánico en los ojos de su hermana, y sintió que todo encajaba. En ese momento, juró descubrir quién había colocado la talla en el baúl. Si debía enfrentarse a la duquesa, lo haría. La lealtad tenía un precio, y estaba dispuesta a pagarlo. Victoria, mientras tanto, no encontraba paz. Había pasado la noche sin dormir, acechada por los recuerdos de su matrimonio con Dámaso. Aquella unión, tan conveniente en su momento, se había desmoronado bajo el peso de las mentiras. Él había sido su aliado, su amante, y también su juez. Ahora, con su regreso, el pasado llamaba a la puerta con una fuerza que no podía ignorar. «¿Qué quiere de mí?», se preguntaba una y otra vez, mientras el reloj de pared marcaba las horas con una precisión cruel. En el salón principal, Mercedes y Matilde compartían un desayuno que sabía a conspiración. Mercedes, siempre fría, desplegó sobre la mesa un viejo documento que guardaba desde hacía años. La copia de una escritura firmada por Dámaso antes de su desaparición. «Si esto sale a la luz, Victoria no solo perderá su título. Perderá su nombre», murmuró. Matilde la miró con una mezcla de respeto y miedo.
Sabía que estaban cruzando una línea peligrosa, pero en sus ojos brillaba el deseo de justicia, esa justicia que en Valle Salvaje siempre llegaba tarde y manchada de sangre. Mientras tanto, en los establos, Alejo conversaba con Atanasio. Ambos estaban convencidos de que alguien había manipulado la evidencia contra Luisa. El anciano habló con voz grave. Cuando el poder teme a la verdad, busca a un inocente para quemar en su lugar. Alejo asintió. Sabía que enfrentarse a Victoria significaba poner en riesgo su vida, pero también entendía que no podía callar. En aquel instante, una tormenta se alzaba sobre el horizonte, como si el propio valle respondiera a su determinación. En otra parte de la finca, Leonardo recibía noticias inquietantes. Pedrito había vuelto a casa sin Bárbara. La angustia del niño era contagiosa. Leonardo sintió una punzada en el pecho. Otra vez desaparecida, pensó, con una mezcla de miedo y culpa. Recordó sus últimos encuentros con ella. Su mirada distante, su piel helada, la manera en que evitaba su contacto. Algo se quebró dentro de él. Salió de casa sin decir una palabra, decidido a buscarla, aunque en el fondo temía encontrar lo peor. Al caer la tarde, Dámaso pidió ver a Victoria en privado. Se encontraron en el mismo despacho donde años atrás habían firmado su matrimonio. La atmósfera estaba cargada de electricidad contenida. «Has cambiado», dijo él, observándola. «Y tú no», respondió ella con amargura. Hubo un silencio largo, denso. Entonces Dámaso se acercó al retrato de Fernando Salcedo que colgaba sobre la chimenea. «Tu familia siempre ha tenido talento para fingir virtudes», comentó. Victoria lo fulminó con la mirada, pero no respondió. Sabía que cada palabra suya sería usada en su contra. Dámaso continuó, sin apartar la vista del retrato. «He vuelto por algo más que por ti». Victoria sintió que la sangre le helaba las venas. No preguntó qué quería decir. No hacía falta, lo supo en su mirada. Traía consigo un secreto, uno que podía cambiar el destino del valle. En ese momento, el tic-tac del reloj pareció detenerse. La duquesa comprendió que su reinado en Valle Salvaje pendía de un hilo invisible, sostenido por un hombre al que creyó muerto y que ahora reclamaba su lugar. Fuera de la casa, Mercedes se reunió con un mensajero. Le entregó un sobresellado y le ordenó que lo llevara al corregidor del distrito. «Si algo me pasa», dijo, «este documento hablará por mí». Matilde la observó con cierta inquietud. Sabía que el plan se estaba volviendo demasiado arriesgado. «¿Estás segura de querer cruzar esa frontera?», preguntó. Mercedes la miró con frialdad. En Valle Salvaje, la frontera entre la justicia y la venganza se cruza todos los días. Mientras tanto, en los bosques cercanos, Leonardo seguía el rastro de Bárbara. La lluvia había borrado las huellas, pero no el presentimiento. Cada árbol parecía susurrar su nombre. Cuando llegó al Salto del Ángel, el mismo lugar donde la encontraron la primera vez, el corazón le dio un vuelco. Allí, sobre la roca húmeda, encontró su pañuelo. Aún olía a lavanda. Lo apretó contra el pecho, con una mezcla de alivio y terror. Ella había estado allí, y si no estaba ahora, significaba que el pasado volvía a repetirse. En la casa grande, Adriana observaba desde la ventana cómo el cielo se teñía de cobre. Sentía que todo se desmoronaba. Luisa presa, Bárbara desaparecida, Dámaso rondando como un espectro. Y sin embargo, una fuerza interior la mantenía erguida. Sabía que debía ser el equilibrio entre la lealtad a su tía y la verdad que ardía en su conciencia. Rafael, al verla así, se acercó. No dijo nada, pero posó una mano sobre su hombro. Fue un gesto mínimo, pero bastó para recordarle que aún había luz entre tanta sombra. Mientras tanto, Pepa se adentró en la habitación de Victoria aprovechando la ausencia de la duquesa. Buscaba pruebas, algo que demostrara la inocencia de su hermana. Al abrir un cajón, encontró un trozo de tela con restos de cera. Lo olió y comprendió que era de las velas de la capilla privada. La misma cera que habían hallado junto al baúl de Luisa. «Alguien ha movido la talla desde aquí», susurró. En ese instante, un ruido la hizo girar. Detrás de ella, la puerta se cerró sola. Pepa se quedó inmóvil, con el corazón desbocado. No estaba sola. En otro punto del valle, Atanasio visitó a padre Anselmo. Sabía que el sacerdote guardaba secretos sobre la familia de la Cruz. «No busques verdades entre los muros sagrados», le advirtió el cura, «porque lo que hallarás puede destruirte». Pero el viejo campesino no se dejó amedrentar. «Las mentiras ya nos destruyeron», respondió. Salió de la iglesia con paso firme, convencido de que el tiempo de callar había terminado. Esa noche, José Luis volvió a cruzarse con Dámaso en el corredor. Ninguno habló,
pero el aire entre ellos era espeso. Cuando el mayordomo se retiró, Dámaso abrió la puerta del estudio y encendió una lámpara. Sobre la mesa extendió un mapa antiguo del valle. Había marcas en varios puntos: la mina abandonada, el convento, el salto del ángel. Parecía un cazador siguiendo un rastro invisible. En su rostro se dibujó una sonrisa fría. Todo regresa al mismo lugar, murmuró para sí. Y esa frase, que nadie más escuchó, fue el presagio de lo que estaba por venir. La penumbra envolvía la habitación de Victoria como una amenaza. Pepa, con el pulso acelerado, intentó acercarse a la puerta, pero un leve chasquido le heló la sangre. Las cortinas se movieron por la corriente de aire y, entre ellas, vislumbró una figura. No era un guardia, ni un criado. Por un instante creyó que era un reflejo, pero el olor a incienso fresco le reveló algo más inquietante. Alguien acababa de rezar allí, hacía apenas unos minutos. El suelo crujió bajo sus pies mientras avanzaba. Junto al escritorio, descubrió una pequeña llave oxidada, envuelta en un pañuelo bordado con las iniciales VDC. Pepa la guardó rápidamente, temiendo que alguien regresara. En ese momento comprendió que lo que había visto no era solo un altar improvisado, sino una especie de santuario oculto. Victoria no rezaba por fe, sino por redención, y cuando la culpa busca refugio, suele esconder también las pruebas del pecado. En los pasillos, José Luis cruzaba con un candelabro en mano, tratando de ignorar el murmullo de los criados. Nadie dormía, todos hablaban del mapa que Dámaso había extendido sobre su escritorio. Se decían que planeaba recuperar algo enterrado en el valle, quizá un testamento olvidado, quizá una herencia maldita. José Luis escuchó de lejos y, sin decir palabra, pensó que ese hombre no había regresado por amor ni por justicia, sino por algo más oscuro. Al amanecer, Pepa salió de la casa grande con el corazón en vilo. No se atrevió a contarle a nadie lo que había visto. Recorrió el sendero hacia la pequeña choza donde vivía con Evaristo. El niño dormía tranquilo, ajeno al caos que devoraba el valle. Al mirarlo, Pepa sintió una punzada de miedo. Si tocaba los secretos de los poderosos, no solo ella estaría en peligro. Pero sabía que ya no podía detenerse. La verdad de Luisa dependía de ese pequeño pedazo de metal escondido en su bolsillo. Mientras tanto, en los límites del bosque, Leonardo seguía la pista de Bárbara. Había pasado la noche entera buscando, guiado solo por la intuición. En la base del acantilado, halló restos de ropa desgarrada, un pañuelo empapado y una huella de zapatos pequeños que se perdía entre las piedras. El corazón le dio un vuelco. Se arrodilló y tocó el suelo húmedo, como si pudiera leer en él lo que había sucedido. Sintió que el valle le hablaba con el silencio de los muertos. A lo lejos, el sonido del río era un gemido continuo. Leonardo caminó hasta el borde del precipicio y miró hacia abajo. El vacío se extendía ante él como una herida abierta. No puede haber vuelto aquí, pensó, sintiendo el vértigo de la desesperación. Pero una voz interior le decía que sí, que Bárbara había regresado al lugar donde empezó todo. Y ese pensamiento lo desgarró. El pasado no solo había vuelto para atormentar a Victoria, también para devorar a los inocentes. En la casa grande, Victoria despertó sobresaltada. Había soñado con su boda, con Dámaso tomándole la mano frente al altar, jurando fidelidad eterna. Pero en el sueño, cuando él le colocaba el anillo, el metal ardía, quemándole la piel. Despertó gritando. Teresa, su doncella, acudió de inmediato, pero ella la echó. No soportaba testigos de su fragilidad. Se levantó, miró por la ventana y vio a Dámaso cabalgando hacia el norte, hacia la mina abandonada. Y comprendió, con un temblor en el pecho, que el regreso de su esposo no era una coincidencia. Él había venido a desenterrar algo que ella había intentado borrar para siempre. Mercedes, por su parte, aguardaba en silencio noticias del mensajero. Cada hora parecía un siglo. Cuando por fin llegó la confirmación de que el sobre había sido entregado, sintió una mezcla de alivio y terror. Sabía que había cruzado el punto sin retorno. Matilde, a su lado, le advirtió que el corregidor no era un aliado confiable. No importa, respondió Mercedes. Si caigo, caerá conmigo. Había pasado demasiado tiempo viendo a Victoria humillar a los suyos. La justicia debía tener un rostro, aunque ese rostro fuera el de la venganza. Alejo, sin saber nada de esas conspiraciones, se presentó ante el capitán Escobedo. Traía consigo un cuaderno con las declaraciones de varios trabajadores que juraban haber visto a un hombre merodear los establos antes del robo.
Escobedo oyeó con acento agudo los papeles y frunció el ceño. Si lo que dice es cierto, murmuró, Luisa no es la culpable, pero alguien la quería fuera del camino. Alejo asintió, y ese alguien viste seda y reza más de lo que debería. El capitán no respondió, pero una sombra de comprensión cruzó su rostro. Valle Salvaje empezaba a mostrar su verdadera cara. Mientras tanto, Pepa regresó a la celda de Luisa fingiendo llevarle comida. La guardia, compadecida, le permitió entrar unos minutos. Le mostró la llave y susurró. Encontré esto en la habitación de la duquesa. Los ojos de Luisa se llenaron de lágrimas. No por miedo, sino por esperanza. Aquella llave podía ser la prueba que las librara a ambas. Se abrazaron brevemente, conscientes de que el tiempo se agotaba. Cuando el guardia volvió, Pepa se marchó con la cabeza erguida. Por primera vez en días, sentía que la verdad tenía una forma, un peso, una posibilidad. En el despacho de Dámaso, la lámpara iluminaba el mapa con un resplandor siniestro. Sus dedos recorrían las marcas con precisión casi militar. Cada punto tenía un significado. El convento donde había buscado refugio tras su desaparición, el río donde se hallaron los restos de un carro calcinado, la mina donde habían muerto 3 obreros bajo órdenes de Victoria. Todo formaba parte de una línea invisible, una cicatriz que atravesaba el corazón del valle. Nada muere del todo, murmuró, plegando el papel. Luego sacó una carta antigua, con el sello de los de la cruz, y la colocó en el bolsillo interior de su chaqueta. Estaba listo para mover su pieza. Por la tarde, Adriana visitó a Irene. Quería saber qué más sabía sobre Bárbara. Pero la joven Gálvez evitó responder directamente. A veces el silencio protege más que la verdad, dijo con frialdad. Adriana entendió que su cuñada ocultaba algo, quizá no por maldad, sino por miedo. Salió de allí con una sensación amarga. La familia que debía sostenerla se había convertido en un laberinto de traiciones. En el bosque, Leonardo encontró finalmente un rastro de vida. Una cinta de seda colgando de un arbusto, manchada de barro. La reconoció de inmediato. Era de Bárbara. Siguiendo el rastro, llegó a una pequeña cueva junto al arroyo. Entró con cautela, y su respiración se detuvo. Sobre una piedra, había restos de pan y una manta húmeda. Alguien había dormido allí. No podía estar lejos. El alivio y el miedo lo golpearon al mismo tiempo. Gritó su nombre, pero solo le correspondió. Entonces, en el fondo de la cueva, escuchó un gemido. Corrió hacia él. El destino, una vez más, había decidido jugar con su corazón. En la casa grande, José Luis recibió una visita inesperada. Un emisario del corregidor con un mensaje sellado. Al leerlo, el color le abandonó el rostro. El documento contenía una orden para reabrir la investigación sobre la desaparición de Dámaso años atrás. Al parecer, nunca hubo pruebas suficientes de su muerte. Eso significaba que Victoria había vivido como viuda sin serlo, cometiendo un delito de bigamia al casarse con el duque. Aquella revelación era dinamita pura. José Luis comprendió que el equilibrio del valle estaba a punto de romperse. Victoria, ajena aún a la magnitud de la amenaza, se encerró en su habitación con un rosario entre las manos. La fe, que tantas veces había fingido, ahora se le antojaba la única tabla de salvación. Recordó el día en que Dámaso desapareció, la discusión, el carruaje, el fuego. Ella misma había dado por cierta su muerte, aunque nunca hubo cuerpo. Ahora entendía que quizá nunca lo hubo, que él había escapado, tal vez ayudado por alguien de la casa. Y si eso era verdad, toda su vida se construyó sobre un engaño. Esa noche, Dámaso regresó de la mina cubierto de polvo. No habló con nadie, se encerró en el estudio y bebió en silencio. En su mente resonaban los nombres de los que le habían traicionado, los que firmaron su desaparición, los que se enriquecieron a su costa. Cuando sacó la carta del bolsillo, sus manos temblaron. Era un documento que podía destruir a Victoria. La confesión de un notario que había falsificado su acta de defunción. Todo lo que me quitaste volverá a ser mío, murmuró con una sonrisa amarga. La venganza, en Valle Salvaje, tenía la paciencia de los muertos. El amanecer trajo un silencio extraño al valle. Los pájaros callaban, el aire parecía inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido antes de un terremoto. Leonardo emergió de la cueva con Bárbara entre sus brazos. Estaba viva, pero sus ojos no reconocían nada. Murmuraba palabras sin sentido, con la mirada perdida en un punto invisible. Parecía atrapada entre el presente y un recuerdo que se negaba a morir. La llevó hasta el convento de Santa Clara, donde las monjas la recibieron sin preguntas. Mientras le limpiaban las heridas,
Leonardo se mantuvo a su lado, con la esperanza de que, al despertar, ella pronunciara su nombre. Pero Bárbara no hablaba, solo repetía una frase, una y otra vez. Él estaba allí. Él me llamó desde el agua. Aquellas palabras le helaron la sangre. ¿De quién hablaba? ¿Del pasado o del presente? En Valle Salvaje, ambas cosas solían confundirse. Mientras tanto, en la casa grande, José Luis aguardaba el momento para hablar con Victoria. Sabía que la noticia del corregidor caería sobre ella como un rayo. Cuando la encontró en el salón, la duquesa sostenía una copa de vino, fingiendo tranquilidad. ¿Qué ocurre ahora?, preguntó con voz tensa. José Luis le entregó la carta. Ella leyó en silencio, y su rostro cambió de color. Van a reabrir el caso de Dámaso, murmuró. El mayordomo bajó la mirada. Y eso significa, señora, que su matrimonio con el duque nunca existió. Victoria se derrumbó en el sillón, con el corazón golpeándole el pecho. Su mente giraba a una velocidad vertiginosa. Todo lo que había construido, su posición, su fortuna, su reputación, pendía de un hilo. José Luis la observó en silencio. La conocía lo suficiente para saber que no lloraría, no era su estilo. La duquesa no lloraba, se vengaba, y eso lo asustaba más que cualquier otra cosa. Dámaso, ajeno a ese instante, se preparaba para ejecutar su jugada final. Había enviado invitaciones a todos los notables del valle para una cena de reconciliación en la casa grande. Un gesto de aparente cortesía, pero en realidad, un escenario cuidadosamente diseñado para humillar a Victoria. Mientras los criados colocaban los manteles y encendían las lámparas, él escribía una carta al corregidor, un informe con pruebas, firmas y testimonios que dejarían al descubierto la bigamia de su esposa. La verdad debe nacer bajo los candelabros, escribió, con una calma que solo tienen los hombres decididos a destruir. Esa tarde, Mercedes recibió la visita del mensajero que había llevado su denuncia. Pero en lugar de alivio, encontró miedo. El hombre le contó que alguien interceptó la carta en el camino. Un jinete vestido de negro, dijo, me obligó a entregársela. Mercedes comprendió al instante. Dámaso se había adelantado. La red de secretos que ella había tejido empezaba a ahogarla. Matilde intentó tranquilizarla, pero era inútil. En Valle Salvaje, cuando las cartas cambiaban de manos, las vidas también. Al caer la tarde, el rumor del regreso de Bárbara llegó a oídos de Irene. Su reacción fue ambigua, alivio mezclado con pánico. Sabía algo más de lo que decía, algo relacionado con aquella primera desaparición. En su habitación, abrió un pequeño cofre y sacó una carta arrugada. Era de Bárbara, escrita antes del accidente. Una confesión de amor dirigida a Leonardo. Irene la leyó con los labios temblorosos y la rompió en pedazos. Nada de esto debe saberse, murmuró. Pero el viento, que se colaba por la ventana, arrastró uno de los trozos al suelo del pasillo, donde un sirviente lo recogería más tarde. En el convento, Bárbara despertó al anochecer. Leonardo se acercó, esperanzado. Ella lo miró por primera vez con cierta lucidez. ¿Dónde está?, preguntó. Él no comprendió. ¿Quién?, inquirió con suavidad. Ella bajó la voz. Dámaso. El nombre flotó en el aire como un veneno. Leonardo retrocedió, confuso. ¿Qué tenía que ver aquel hombre con ella? Pero Bárbara volvió a cerrar los ojos, agotada, dejándolo solo con una pregunta que lo atormentaría toda la noche. En la casa grande, la cena comenzó con una tensión casi palpable. Las velas lanzaban destellos sobre los rostros rígidos de los invitados. Victoria, vestida de negro, se presentó con una dignidad forzada. A su lado, Rafael intentaba mantener la compostura. Nadie sabía cuál era el motivo de aquella reunión, pero todos presentían que el aire iba a estallar. Dámaso, de pie junto a la cabecera, sonrió con la calma del verdugo que ha afilado su cuchilla durante años. Amigos del Valle, comenzó, alzando su copa, esta noche he querido reunirlos para hablar de verdad, esa palabra que tanto tememos y tanto necesitamos. Los murmullos se apagaron. José Luis, desde el fondo, observaba con inquietud. Victoria apretó la copa hasta que el cristal casi se rompió. Hace años, continuó Dámaso, todos creyeron que estaba muerto. Y quizá era cierto, en parte, porque el hombre que fui murió la noche en que la mentira se sentó en esta mesa. Un murmullo recorrió el salón. Victoria intentó interrumpirlo, pero él levantó la mano. No, querida mía, esta vez seré yo quien hable. De su chaqueta sacó un sobresellado. Aquí dentro hay pruebas suficientes para demostrar que mi muerte fue una farsa, una obra maestra de conveniencia,
orquestada por la mujer que todos aquí veneran. El silencio fue absoluto, solo se oía el crujido de las velas y el murmullo del viento golpeando las ventanas. José Luis dio un paso al frente. «No haga esto, señor», susurró, casi suplicante. Pero Dámaso lo ignoró, rompió el sello y mostró los papeles. «El notario que firmó mi acta de defunción confesó antes de morir. Fui yo quien lo obligó a escribir esta carta, para que nadie más se llevara el secreto a la tumba». Se escucharon exclamaciones, los rostros se volvieron hacia Victoria, que permanecía inmóvil, pálida como el mármol. «Esa mujer», señaló Dámaso, «vivió conmigo como esposa y se casó de nuevo como viuda. Que el valle decida si eso es amor o codicia». La copa cayó de la mano de Victoria y se hizo añicos en el suelo. José Luis corrió a ayudarla, pero ella lo apartó. «No necesito tu compasión», murmuró con voz quebrada. Se levantó con una dignidad feroz. «Si he pecado, lo he hecho por sobrevivir. En este valle, la virtud mata y la mentira protege». Sus palabras provocaron un murmullo general. Dámaso sonrió, satisfecho. Había logrado lo que quería: verla sangrar sin tocarla. Fuera del salón, Mercedes y Matilde escuchaban desde la galería. Cuando la verdad salió a la luz, se miraron con un extraño desconcierto. No esperaban que Dámaso tomara la justicia por su cuenta. «Nos ha robado el golpe», murmuró Matilde. Mercedes asintió, con un brillo helado en los ojos. «Pero ha abierto la herida. Ahora sangrará hasta el final». En ese momento, un criado irrumpió, jadeando. «Han encontrado a Bárbara», gritó. Todos se giraron. El nombre cayó como un rayo en medio de la tormenta. Leonardo entró tras él, cubierto de barro. «Está viva», anunció, «pero necesita ayuda». Victoria lo miró sin comprender. Su mente, saturada de culpa, buscó un refugio imposible. «¿Dónde está?», preguntó con un hilo de voz. «En el convento», respondió él. Dámaso, desde el otro extremo de la mesa, no apartó la vista de Victoria. Por primera vez, en su mirada no había furia, sino algo más cercano al asombro. El pasado, pensó, acababa de invitarse solo a la mesa. La madrugada cayó sobre Valle Salvaje con un silencio cargado de presagios. La casa grande, que durante años había sido símbolo de poder y esplendor, ahora parecía una fortaleza sitiada por los fantasmas de su propia historia. En cada esquina resonaban ecos de lo ocurrido en la cena. Las miradas, las acusaciones, las verdades que por fin se habían atrevido a respirar. Victoria no había dormido, se mantenía sentada frente a la ventana, viendo el amanecer nacer sobre las tierras que ya no sentía suyas. El vino se había secado en la copa que seguía sobre la mesa. En el suelo, los trozos del cristal roto reflejaban la primera luz del día como fragmentos de su propio pasado. José Luis la observaba desde la puerta, sin atreverse a interrumpirla. Había servido a esa mujer durante más de media vida, pero nunca la había visto tan humana, tan devastada. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. «Dígame la verdad, señora. ¿Fue usted quien organizó la farsa?». Victoria no lo miró. «A veces hay que enterrar a los muertos antes de que entierren a los vivos», respondió. Aquella confesión fue una daga envuelta en ceniza. José Luis bajó la cabeza. No necesitaba oír más, se retiró sin despedirse, sabiendo que, a partir de ese momento, la duquesa quedaba sola frente a su propia ruina. Victoria se levantó con esfuerzo. En su pecho había una mezcla de orgullo y miedo. Sabía que el valle la devoraría, pero no pensaba huir. «Que vengan todos», murmuró. «Prefiero morir en mi casa antes que vivir en la mentira de otro». Mientras tanto, Dámaso cabalgaba hacia el convento. El amanecer teñía el cielo de un rojo violento, como si la tierra presintiera un sacrificio. Su rostro, endurecido por los años y la venganza, mostraba una paz que resultaba inquietante. Había destruido a Victoria, sí, pero no encontraba placer en ello. Sentía un vacío extraño, como si el castigo hubiera sido también su condena. Cuando divisó la torre del convento, su corazón se contrajo. No iba solo a visitar a Bárbara. Iba a mirar de frente al último eco de su pasado. Leonardo lo vio llegar desde la entrada y sintió una oleada de desconfianza. Aún no sabía qué vínculo unía a Dámaso con Bárbara, pero todo en aquel hombre le inspiraba temor. Las monjas, prudentes, los dejaron pasar al claustro. Allí, sobre un banco de piedra, Bárbara esperaba, envuelta en un manto. Su piel, pálida, parecía transparente. Cuando alzó la vista y vio a Dámaso, un estremecimiento recorrió su cuerpo. «Sabía que vendrías», murmuró, con una calma que no parecía de este mundo. El silencio se hizo denso. Dámaso se acercó lentamente,
incapaz de apartar los ojos de ella. ¿Me recuerdas?, preguntó. Bárbara asintió, aunque sus labios temblaban. Eras tú, la noche del río. Leonardo miró confundido. ¿Qué significa eso?, exigió. Pero nadie le respondió. Dámaso se arrodilló ante la joven. No quise hacerte daño, dijo, con una voz que no parecía la suya. Solo quería saber si vivías. Las lágrimas de Bárbara resbalaron silenciosas. Viví, pero morí por dentro, respondió. Esas palabras sellaron el destino de ambos. En la distancia, las campanas del convento sonaron, lentas, graves, como si marcaran el fin de una era. Leonardo comprendió que allí se libraba algo más profundo que una confesión. Era una expiación. Bárbara, con la mirada fija en Dámaso, parecía liberarse del peso que la había atormentado. Ahora sé quién eres, susurró. El hombre que mi tía quiso borrar. Entonces, la verdad se abrió paso como una herida. Bárbara era la hija que Victoria había ocultado, fruto de su relación con Dámaso antes de su matrimonio. Todo encajó, el pasado, el miedo, la culpa. Dámaso bajó la cabeza, derrotado. Quise salvarla de la vergüenza, murmuró, y acabé convirtiéndola en pecado. Leonardo dio un paso atrás, abrumado. Miró a Bárbara, luego a él, y comprendió que nada podría seguir igual. Los hilos del destino se habían tensado hasta romperse. En aquel instante, el valle entero pareció contener la respiración. Afuera, el sol comenzaba a ascender sobre las colinas, bañando todo en una luz dorada que contrastaba con la tragedia silenciosa que se desarrollaba dentro. Victoria llegó poco después, escoltada por José Luis. Su rostro era una máscara de hielo. Al ver a Bárbara viva, algo en su interior se quebró. No fue sorpresa, ni alivio, fue reconocimiento. Caminó hacia ella, temblando. «Hija mía», dijo apenas, y su voz se quebró. Bárbara no respondió, la miró con un dolor sereno, como quien observa la ruina de algo que ya no puede salvarse. «No soy tu hija», dijo al fin. «Soy tu castigo». Victoria cayó de rodillas. Ninguna de las humillaciones de Dámaso había logrado destruirla tanto como esas 3 palabras. José Luis intentó ayudarla, pero ella lo apartó. «Déjame», susurró, «he cargado con la mentira demasiado tiempo». Se volvió hacia Dámaso. «¿Estás satisfecho?», preguntó. Él negó lentamente. «No», respondió. «La venganza no devuelve la paz. Solo cambia de dueño». Durante un largo minuto, ninguno habló. El aire olía a incienso y tierra mojada. Entonces, Bárbara se levantó y se alejó, sin mirar atrás. Leonardo la siguió unos pasos, pero comprendió que aquella mujer necesitaba perderse antes de encontrarse. Esa noche, la lluvia volvió a caer sobre el valle, como si el cielo quisiera borrar las huellas del día. En la casa grande, el fuego de la chimenea chispeaba débilmente. Victoria permanecía sola, frente a los retratos de sus antepasados. Todo lo que defendí era una mentira, pensó. Las sombras danzaban en las paredes, recordándole los rostros de quienes había perdido. Cuando José Luis entró con una vela, la encontró serena, casi etérea. «¿Qué será de Valle Salvaje ahora?», preguntó él. «Seguirá siendo lo que siempre fue», respondió ella. «Un lugar que devora a quien intenta poseerlo». A unos kilómetros de allí, Dámaso se detuvo bajo la lluvia, mirando el horizonte. Había cumplido su propósito, pero no sentía victoria. Solo cansancio. El valle le devolvía el eco de sus propios pasos. En el bolsillo aún guardaba la carta del notario, el símbolo de su revancha. Pero, al sacarla, la dejó caer en el barro. «Que se pierda con el resto», murmuró, porque comprendió que no había nada más que recuperar, ni amor, ni redención. Solo el peso de la verdad. Leonardo, en cambio, llevó a Bárbara hasta una cabaña junto al río. Encendió el fuego y la cubrió con una manta. Ella dormía, exhausta. Durante un momento, él la observó en silencio. Había amado a una mujer que era, sin saberlo, hija de su enemiga. Todo lo que creía puro ahora estaba contaminado. Pero al verla respirar con calma, sintió algo distinto, compasión. «Nadie elige dónde nace», murmuró, y en esa frase encontró un fragmento de esperanza. Al amanecer, José Luis entregó a los criados la orden de cerrar la casa grande al público. Las puertas se sellaron, los rumores corrieron como pólvora. Que la duquesa había perdido la razón, que Dámaso se había marchado para siempre, que el valle volvía a sus sombras. Pero nadie sabía la verdad completa, solo el viento, que cruzaba las colinas llevando consigo las últimas palabras de Victoria. Todo lo que se oculta bajo tierra termina por florecer. Esa tarde, el sol regresó, tibio y melancólico.
En el campo, las flores salvajes renacían entre las piedras. Pepa visitó a Luisa en la cárcel con una sonrisa. Han encontrado nuevas pruebas, dijo. El capitán Escobedo va a revisar tu caso. Luisa la abrazó, llorando. A veces, incluso en Valle Salvaje, la justicia encontraba un camino. A lo lejos, el sonido del río recordaba que la vida seguía, aunque el corazón del valle siguiera herido. En la última escena, la cámara imaginaria se alza sobre la finca. Damaso cabalga hacia el horizonte, solitario. Victoria observa desde la ventana, su silueta recortada por la luz del crepúsculo. No hay odio en su mirada, solo resignación. Y mientras el viento mueve las cortinas, una voz interior susurra. No hay redención sin pérdida. El valle se apaga lentamente, envuelto en la misma bruma con que todo comenzó.